Mis padres dijeron, tienes 2 días para salir de esta casa. No dije nada y me fui. Cuando abrieron la caja fuerte, se quedaron helados. Mi mamá me llamó sin parar durante 30 minutos. No hagas esto. El licenciado. Los documentos. Por favor. Me llamo Carlos. Tengo 28 años. Hace 2 años, las personas que me trajeron a este mundo me miraron directamente a los ojos y me dieron exactamente 48 horas para empacar toda mi vida y salir del único hogar real que había conocido. Mientras yo todavía estaba paralizado por el duelo de mis abuelos, quienes realmente me criaron, mis padres se plantaron en mi cocina y dijeron, estás siendo egoísta, Carlos. Esta casona es demasiado para ti, y por derecho le pertenece a tu hermano, para que él pueda construir un futuro de verdad. Sonrieron cuando lo dijeron. Prácticamente se rieron de mí frente a mi hermano menor, Julián, tratando mi devoción y mi dolor como una broma patética. Pero había una cosa crucial que no sabían. Pensaban que yo era solo un ingenuo estudiante de posgrado sin un peso. No tenían ni idea de lo que les esperaba silenciosamente dentro de la pesada caja fuerte de acero en el piso de arriba. Y para cuando llegó el viernes y abrieron arrogantemente esa caja fuerte, esperando encontrar las llaves de su nuevo imperio inmobiliario, sus sonrisas de superioridad se evaporaron en un pánico absoluto que les heló los huesos. Ahora mismo, mi madre probablemente todavía me está dejando mensajes de voz desesperados, rogándome que retire la demanda. Antes de llevarte a esa habitación y contarte exactamente lo que sucedió cuando se dieron cuenta de que acababan de destruir sus propias vidas, hazme un favor. Dale al botón de me gusta, si crees que la justicia finalmente llega para aquellos que se aprovechan de su familia. Y deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto y qué hora es, porque de verdad quiero saber hasta dónde llega esta historia. Ahora, volvamos a donde realmente comenzó esta pesadilla. Fue una fría tarde de martes cuando me tendieron la emboscada. Estaba de pie en el umbral de la cocina de la vieja casona de cantera de mis abuelos. Mis manos rodeaban una taza de café descolorida y desportillada, solo para evitar que temblaran. Mi madre, Elena, fue la primera en hablar. Usó esa voz suave, falsa e increíblemente tranquila que siempre convertía en un arma cuando quería sonar totalmente razonable, mientras hacía algo absolutamente cruel. Mi padre, Ricardo, estaba de pie justo a su lado, con el pecho inflado en su caro traje hecho a medida, como si el desalojo ya hubiera sido sellado y archivado por sus amigos del golf. Y luego estaba Julián. Mi hermano menor, el niño de oro, se apoyó en la encimera de granito con esa sonrisita repugnante y engreída que la gente pone cuando está absolutamente convencida de que el final ya es suyo. El viernes, Carlos, dijo mi padre, mirando su Rolex. Tienes 2 días. Empaca tus cosas personales. Deja las llaves originales en la encimera. Y por favor, por una vez en tu vida, no hagas de esto algo desagradable. Sabía exactamente lo que querían. Querían una pelea. Querían que gritara, que rompiera a llorar, que les suplicara un poco más de tiempo, o tal vez que lanzara un último argumento desesperado que pudieran tergiversar más tarde ante todos sus amigos de la alta sociedad, como prueba de que yo era económicamente inestable y un malagradecido. Pero no les di ni una sola gota del drama que tanto anhelaban. Simplemente asentí una vez, dije un tranquilo, de acuerdo, y me alejé como un hombre derrotado que acababa de perderlo todo. Detrás de mí, pude oír a Julián reírse por lo bajo. Pensaron que me retiraba a mi habitación para llorar y empacar cajas. En cambio, subí las escaleras, me senté en el borde de mi cama y esperé a que llegara el viernes. Porque el viernes a las 5 de la tarde, volvieron a entrar por la puerta principal, actuando como si ya fueran los dueños del lugar. Mi padre marchó inmediatamente hacia el estudio del segundo piso, exigiendo la llave de la caja fuerte de pared antigua de mi abuelo. Asumió que todos los documentos de la herencia, las escrituras de la propiedad y la platería familiar de época estaban guardados dentro. Le entregué la llave y di un paso atrás, dejando que el silencio flotara en el aire. Él giró la cerradura. La pesada puerta de metal se abrió con un clic. Julián se asomó por encima de su hombro, como un niño frente al escaparate de una pastelería. Mi madre estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, esperando el enorme día de pago al que se sentía tan profundamente merecedora. Mi padre metió la mano y sacó una única hoja de papel, que descansaba sobre un sobremanila.
Observé cómo sus ojos recorrían las palabras que yo había escrito: si estás leyendo esto porque viniste buscando algo que llevarte, entonces ya sabes por qué fuiste excluido. El color desapareció de su rostro tan rápido que parecía un fantasma. Mi madre le arrebató los papeles de las manos temblorosas, leyéndolos primero rápido, luego más despacio, negándose a aceptar la realidad de los documentos legales adjuntos. Julián agarró la pequeña memoria USB del sobre, con la voz quebrada mientras preguntaba qué demonios era eso. El miedo absoluto y paralizante en los ojos de mi madre, cuando finalmente me miró, fue algo que nunca olvidaré. Carlos, dijo sin aliento, la dulzura fingida completamente desaparecida. ¿Qué hiciste? Seguí instrucciones, respondí, mi voz firme y fría. 10 minutos después, prácticamente huyeron de la casa. Y en menos de media hora, mi teléfono comenzó a explotar. 6 llamadas en 10 minutos. Luego, 8 mensajes de voz más de mi madre, sin aliento y en pánico. Carlos, por favor, no presentes nada más. Por favor, llámame antes de hablar con el licenciado. Necesitamos discutir esto como una familia. No respondí ni a uno solo. Me senté en la mesa de la cocina, viendo cómo se acumulaban las notificaciones, bebiendo mi té y sintiendo la primera sensación real de paz que había conocido en años. Para entender cómo llegamos a ese momento explosivo en el estudio, necesitas entender el infierno absoluto por el que me hicieron pasar para llegar allí. La verdad es que, para cuando mi familia me entregó esa patética orden de desalojo de 2 días, yo ya había pasado años aprendiendo la dolorosa lección de quién les importaba exactamente, y quién era completamente desechable. La casona de mis abuelos en Punta Milagro no era solo una propiedad para mí. Se alzaba en una tranquila colina sobre el mar. Una sólida construcción de cantera con profundos alféizares, viejos pisos de barro y un portal trasero que captaba la luz dorada más increíble cada atardecer. Para los extraños, y ciertamente para mis padres, parecía una propiedad costera de gran valor, lista para ser remodelada y vendida. Pero para mí, era el único lugar en el mundo donde me sentía elegido, en lugar de simplemente tolerado. Fue donde mi abuela Margarita me enseñó a hornear sin tazas medidoras, y donde mi abuelo Arturo me enseñó que el verdadero carácter de un hombre se muestra cuando nadie lo obliga a hacer lo correcto. 3 años antes de que él muriera, los cimientos de nuestra familia comenzaron a resquebrajarse. Mi abuela empezó a olvidar cosas. Comenzó con pequeños detalles, como dejar la olla de café en la estufa, o poner el azucarero en el refrigerador. Pero la demencia era agresiva. Recuerdo el momento exacto en que me rompió el corazón. Estaba sentado con ella en la sala, y me miró directamente a los ojos, me dio una palmadita en la mano y me llamó por el nombre de su hermano fallecido. Mi abuelo intentó mantener todo unido, mantener la casa estable, pero vi el miedo crudo y silencioso en él mucho antes de que lo admitiera en voz alta. Yo estaba en medio de mi posgrado en ese momento, luchando por obtener una maestría en administración de hospitales. Tenía préstamos estudiantiles, exámenes y un salario de medio tiempo que apenas cubría mi renta. Pero comencé a conducir de ida y vuelta desde mi departamento a su casa todos los fines de semana. Luego se convirtió en cada pocos días. Al final de su vida, yo estaba allí casi todos los días. Me convertí en el que sabía exactamente qué farmacia local todavía tenía sus medicamentos específicos en stock. Fui yo quien meticulosamente llenaba el pastillero semanal, coordinaba con la enfermera de atención domiciliaria, navegaba la pesadilla de la cobertura del seguro, pagaba sus facturas de luz en línea, y me sentaba durante largas y agonizantes noches en silencio. Mientras la televisión sonaba a todo volumen para una habitación que ya no entendía el concepto del tiempo. ¿Dónde estaban mis padres durante todo esto? Ellos siempre, sin falta, tenían una excusa perfectamente preparada. Para mi padre, Ricardo, siempre eran negocios. Rentaba un Porsche nuevo cada 2 años para proyectar la imagen de un consultor financiero tremendamente exitoso. No podía perderse sus torneos de golf de fin de semana, o sus cenas de networking en el club de campo. Para mi madre, Elena, siempre había una gala benéfica, una junta de la Asociación de Colonos o un retiro en un spa que simplemente no podía cancelar. Siempre había alguna emergencia inventada en sus propias vidas glamorosas que, de alguna manera, superaba con creces el lento y devastador deterioro que ocurría dentro de la casa de mis abuelos. Pero mi hermano Julián era infinitamente peor.
Al menos mis padres tenían la decencia de sentir una pequeña pizca de falsa culpa por descuidar a su familia. Julián trataba el declive de nuestros abuelos como una enorme inconveniencia que le estropeaba los planes. Un domingo durante el puente de la Revolución, Julián se molestó en aparecer. Entró con un ramo de flores barato, arrastró a mi frágil abuela al portal, tomó 3 fotos muy editadas junto a las bugambilias, e inmediatamente las publicó en línea con una leyenda repugnante sobre atesorar los momentos familiares. 20 minutos después, anunció que tenía una reservación para cenar con sus amigos de la universidad y se largó. Pero justo antes de irse, yo estaba en el fregadero de la cocina lavando los platos. La ventana estaba abierta. Lo oí reírse en el portal, hablando en voz alta por teléfono con su prometida. Sí, ya me voy, dijo. Dios, qué deprimente es el olor de las casas viejas. Y luego, sinceramente, una vez que fallezcan, papá dice que podemos vender este lugar. Ese dinero financiará totalmente mi Ferrari y la boda en Europa. Mi abuela estaba dormida en la habitación de al lado. Pero mi abuelo estaba sentado en su sillón. Escuchó cada una de las palabras. No gritó. No le dijo nada a Julián. Pero vi la forma en que la mandíbula de mi abuelo se apretó tanto que pensé que sus dientes se harían añicos. Esa mirada dura y penetrante volvió muchas veces durante el último año de su vida. A medida que pasaban los meses, surgió un patrón nauseabundo. Cuanto más sacrificaba mi propia vida, mi sueño y mis ahorros para estar presente, menos mi familia fingía que le importaba. Mi madre llamaba de vez en cuando, pero nunca para preguntar cómo estaban sus suegros. Preguntaba si ciertos documentos antiguos todavía estaban guardados en el estudio. Mi padre me enviaba mensajes de texto para preguntar si los impuestos sobre la propiedad en el terreno costero habían vuelto a subir. Nadie preguntó nunca si yo dormía. A nadie le importó cómo me las arreglaba con mis agotadores exámenes de posgrado mientras levantaba físicamente a mi abuelo de la bañera. Nadie preguntó qué le costaba a mi alma ser el único que se quedaba en las trincheras. Pero el abuelo Arturo se dio cuenta de todo. Cada noche hasta tarde, cada comida saltada, cada lágrima que le oculté. Cuando mi abuela finalmente falleció, el dolor no lo destruyó como temía que lo haría. En cambio, lo cambió de una manera que, sinceramente, me asustó un poco. Se volvió más silencioso, pero su mente se agudizó como una navaja. Era como si la profunda pérdida hubiera quemado toda la niebla de su sistema, y hubiera dejado atrás solo la verdad fría y dura. 2 semanas después de que enterramos a mi abuela, estaba ayudando a mi abuelo a meterse en la cama. Parecía agotado, frágil, pero sus ojos ardían con una intensidad que no se había visto en décadas. Extendió la mano, sus dedos huesudos apretando mi muñeca con una fuerza sorprendente, y dijo con mucha calma, «Creen que no sé lo que están esperando, Carlos». Me quedé helado. Le pregunté a qué se refería, aunque mi estómago ya se había encogido porque sabía exactamente lo que venía. Apartó la mirada de mí, mirando hacia el oscuro pasillo, hacia el estudio donde guardaba su caja fuerte, hacia la totalidad de la casona en la que había construido su vida. No están esperando a que me mejore, susurró, su voz quebrándose con una tristeza tan profunda que se sintió como un golpe físico. Están esperando a que me acabe. No pude responderle. ¿Qué le dices a un hombre que acaba de darse cuenta de que su propio hijo está anticipando con entusiasmo su funeral? No había palabras que pudieran hacer esa realidad menos bárbara. Exhaló un largo y tembloroso aliento y volvió a mirarme. Tú eres el único que alguna vez vino aquí por nosotros, Carlos. Todos los demás. Todos los demás solo vinieron aquí por lo que viene después de nosotros. Ese fue el momento exacto en que comprendí plenamente que la narrativa que mi familia eventualmente contaría al mundo nunca iba a ser sobre amor, duelo o justicia. Iba a ser una guerra fea y brutal por la posesión y los bienes raíces. Una semana después de esa conversación, mi abuelo se despertó temprano, se puso su mejor traje, el que ahora le quedaba un poco demasiado holgado, y me pidió que lo llevara a Guadalajara. Mencionó casualmente que necesitaba ver a un abogado sobre algunos asuntos rutinarios de la herencia. Lo dijo con tanta naturalidad que un extraño le habría creído, pero yo lo conocía. Conocía el tono que usaba cuando estaba restando importancia a algo masivo. Condujimos hasta un discreto edificio de oficinas de ladrillo cerca del centro.
Era el despacho de un abogado especialista en sucesiones llamado licenciado Marco Vargas, un hombre que llevaba más de 30 años operando allí. El licenciado Vargas no era ostentoso. No usaba trajes de marca, y ciertamente no era el tipo de abogado corporativo poderoso y sórdido con el que mi padre presumía de beber whisky en el club. Marco era tranquilo, exacto, meticuloso e imposible de intimidar o apresurar. Mi abuelo le confiaba su vida, lo que significaba que yo también confiaba en él. Me quedé en la sala de espera leyendo una revista vieja. Pero unos 20 minutos después, la pesada puerta de roble se abrió y el licenciado Vargas me hizo señas para que entrara. Mi abuelo estaba sentado en el enorme escritorio de caoba, su postura más erguida y dominante de lo que había estado en meses. Sobre el escritorio había un grueso archivo, un pesado sello de notario de latón y un bloc de notas legal amarillo, completamente cubierto con la letra densa y ordenada de Marco. Mi abuelo no perdió el tiempo. Carlos, siéntate. Necesito que escuches atentamente al licenciado Vargas, porque estoy completamente harto de fingir que tus padres van a hacer lo correcto por su cuenta. Lo que Marco me explicó durante la siguiente hora cambió las placas tectónicas de toda mi vida. Años atrás, mis abuelos habían redactado un testamento estándar, dejando la casa y sus activos líquidos a su único hijo, mi padre, Ricardo. Operaban bajo la ingenua suposición de que la familia actuaría como familia. Pero esa suposición estaba muerta y enterrada. En su lugar, Marco había redactado una estructura legal agresiva y blindada, un fideicomiso irrevocable. La casona, el terreno y las cuentas restantes se estaban transfiriendo por completo a él. Mi abuelo me miró directamente a los ojos y dijo, esto no es una recompensa, Carlos. Necesito que entiendas que esto es protección. El fideicomiso me nombraba como el único fideicomisario. Me otorgaba el derecho legal absoluto de vivir en la casa, administrar los fondos y preservar la propiedad como mejor me pareciera. Estaba diseñado específicamente para ser una fortaleza. Marco explicó que si mi padre o Julián intentaban más tarde impugnar el acuerdo, lo cual todos sabíamos que harían, la estructura legal del fideicomiso irrevocable haría que cualquier sabotaje familiar impulsivo y codicioso fuera casi imposible de ejecutar. El abuelo Arturo había visto venir la tormenta, y me estaba construyendo un búnker. Recuerdo mirar la gruesa pila de papeles, con un nudo en la garganta. Van a odiarme por esto, susurré. El licenciado Vargas ni siquiera levantó la vista de la página que estaba organizando. Simplemente se ajustó las gafas y dijo con un tono tranquilo y plano, odiarán el límite, Carlos, no la verdad. Las personas que se sienten profundamente con derecho a algo siempre gritan que es crueldad en el segundo que te niegas a entregárselo. Mi abuelo tomó la pesada pluma y firmó su nombre. El notario selló los documentos con un fuerte y definitivo golpe. Yo firmé donde Marco señaló. Cuando nos llevé de vuelta a casa, mi abuelo se durmió en el asiento del pasajero. Parecía agotado, pero por primera vez en años, la tensión había desaparecido de su rostro. Parecía genuinamente aliviado. Falleció tranquilamente mientras dormía 2 meses después. Estaba destrozado. El silencio en la casa era ensordecedor, pero no tenía tiempo para desmoronarme. Mientras mis padres estaban ocupados planeando un funeral escandalosamente caro y performativo para presumir ante sus amigos del club de campo, me reuní con Marco en silencio, finalicé la transferencia del fideicomiso y registré oficialmente la escritura en el registro público de la propiedad. Pero no le dije una palabra a mi familia. Eso fue puramente estratégico. Marco me advirtió que las personas codiciosas revelan sus intenciones más feas mucho más claramente cuando piensan que su víctima es débil e indefensa. Tenía toda la razón. Fue entonces cuando preparé el cebo. Preparé la caja fuerte. Empaqué los documentos del fideicomiso, una carta firme de Marco confirmando mi autoridad legal, y la memoria USB que contenía una grabación de audio nítida que mi abuelo había insistido en hacer en el despacho de Marco. Sabía que vendrían por la casa. Simplemente no esperaba que fueran tan inimaginablemente crueles al respecto. El día después del funeral, me golpearon con la orden de desalojo de 2 días. Y en el momento en que abrieron esa caja fuerte y se dieron cuenta de que su día de pago multimillonario era legalmente intocable, la verdadera guerra comenzó. Las consecuencias de la caja fuerte fueron inmediatas y tóxicas. Los 2 días entre su vil amenaza y esa tarde de viernes fueron los más extraños de mi vida,
porque tuve que actuar como un hombre destrozado preparándose para perder la casa de su infancia, mientras en secreto me armaba para asegurarla permanentemente. Para el sábado por la mañana, después de que hubieran huido de mi casa aterrorizados por los documentos legales, el campo de batalla cambió. Mi madre, Elena, se dio cuenta de que ya no podía intimidarme en privado, así que llevó la guerra al público. Usó como arma la única cosa en la que era genuinamente buena, el chisme de pueblo pequeño. Punta Milagro es el tipo de comunidad próspera y unida donde todos conocen los asuntos de todos, especialmente en el club de campo local y en las reuniones de la Asociación de Colonos. En 24 horas, mi madre había enviado a mi tía Beatriz, una mujer que prosperaba con el drama, para difundir la narrativa más venenosa imaginable. Hilaron una trágica historia de una familia en duelo siendo destrozada por un hijo manipulador y hambriento de dinero. Mi madre podía convertir la crueldad absoluta en una delicada preocupación con tanta fluidez que la gente realmente le agradecía por ello. Para el domingo al mediodía, mi teléfono estaba explotando con mensajes de parientes lejanos y amigos de la familia, acusándome de abuso de personas mayores y de robar la herencia de Julián. Casi me río a carcajadas. Mi madre no quería la paz familiar. Quería acceso sin restricciones a las cuentas bancarias de mi abuelo. Marco me había advertido que esta fase sucedería. No solo pelean por la propiedad, Carlos, me dijo por teléfono. Pelean por la narrativa. Quienquiera que parezca la víctima sangrante gana influencia, incluso si los papeles son sólidos como una roca. Así que, no les grité de vuelta. No publiqué diatribas furiosas en redes sociales. Me convertí en un fantasma. Me senté en el viejo escritorio de roble de mi abuelo y construí una fortaleza digital impenetrable. Exporté cada correo electrónico. Guardé cada mensaje de voz desquiciado que mi madre me dejó. Hice capturas de pantalla de cada mensaje de texto amenazante. Entonces ocurrió la primera puñalada. Mi primo David apareció en mi puerta sin anunciarse. Trajo un six de cervezas y puso una mano pesada sobre mi hombro, mirándome con esos ojos tristes y empáticos. Primo, sé que las cosas están locas ahora mismo, dijo David. Estoy de tu lado, Carlos. Solo dime qué está pasando. Casi le creí. Fui a la cocina a buscar un destapador, pero el reflejo en el espejo del pasillo me llamó la atención. Me detuve en seco. David estaba de pie sobre mi escritorio en el estudio, tomando fotos rápidamente de las carpetas legales que Marco me había dado. Su teléfono estaba en el ángulo perfecto para capturar los resúmenes financieros. Era un espía. Elena lo había enviado a buscar trapos sucios. La sangre se me heló. Volví a entrar, le arrebaté el teléfono de las manos, borré las fotos y señalé la puerta principal. Fuera, dije en voz baja. Y dile a mi madre que si vuelve a enviar una rata a mi casa, llamaré a la policía por allanamiento de morada. Esa traición mató por completo cualquier ternura persistente que me quedaba por mis parientes de sangre. Ahora era pura supervivencia, y el universo recompensó mi frialdad. 2 días después, mi hermano Julián, arrogante y descuidado como siempre, cometió un error fatal. Me reenvió una cadena de correos electrónicos por accidente, pensando que se la estaba enviando a nuestro padre. Era una correspondencia con una organizadora de bodas de lujo y un concesionario de autos exóticos. El texto decía: necesitamos sacar a Carlos para el día 15. Si ponemos la propiedad a la venta para la primavera, el dinero de la venta cubrirá el pago inicial del Ferrari y el lugar de la boda en Europa. No para vivir en ella, no para construir una familia en el hogar ancestral, sino para ponerla a la venta, para liquidar el legado de mis abuelos por un auto deportivo. Se lo reenvié directamente a Marco. Cuando me reuní con él, de hecho sonrió, una sonrisa aterradora y depredadora. Pero Marco no había terminado. Mientras yo reunía mis recibos de farmacia, registros de cuidados y declaraciones de enfermería, Marco había estado haciendo una investigación silenciosa y completamente legal sobre la vida supuestamente glamorosa de mi padre. Tu padre no está luchando por esta casa por una cuestión de principios, Carlos, dijo Marco, deslizando un dossier sobre el escritorio. Lo abrí. Me quedé boquiabierto. El gran Ricardo Carter, el hombre que usaba Rolex y se burlaba de mi pobreza de estudiante de posgrado, se estaba ahogando. Su firma de consultoría de inversiones estaba perdiendo dinero a raudales.
El banco había endurecido sus líneas de crédito y ese hermoso y rugiente Porsche que conducía era alquilado, y llevaba 3 meses de retraso en los pagos. Los cobradores estaban al acecho. No quería la casa para el futuro de Julián. Necesitaba desesperadamente el activo multimillonario para liquidarlo y salvar su propia fachada patética y desmoronada de la bancarrota pública. Todo encajó: la falsa urgencia, el brutal plazo de 2 días, la campaña de desprestigio. Estaban acorralados y necesitaban que yo me quebrara. Levanté la vista hacia Marco, sintiendo que la rabia finalmente se asentaba en una resolución fría e inquebrantable. Entonces, ¿cuál es su próximo movimiento?, pregunté. Marco golpeó la carpeta. No pueden romper el fideicomiso. Así que, van a intentar romperte a ti. Van a demandarte, Carlos. Y van a afirmar que manipulaste a un hombre moribundo. Agarré los brazos de mi silla hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Que vengan, pensé. Tenía la verdad. Tenía los documentos. Y no tenía nada más que perder. La declaración oficial de guerra no llegó con una llamada telefónica o un correo electrónico cortés. Llegó en una mañana sombría y nublada de martes, entregada por un notificador que parecía no haber dormido en 3 días. Estaba de pie en el portal envolvente de la casona de cantera de mis abuelos, sosteniendo una taza de café negro, viendo las olas grises del Pacífico chocar contra las rocas distantes. Un sedán destartalado entró en el camino de grava. Un tipo con un rompevientos arrugado salió, subió las escaleras de madera y preguntó si yo era Carlos Carter. Cuando dije que sí, me metió un sobremanila grueso y pesado en el pecho, murmuró algo sobre haber sido notificado y volvió a su coche sin hacer contacto visual. Me quedé allí en el portal, el frío viento del océano cortando a través de mi camisa de franela, y abrí el sobre. Saqué una enorme pila de documentos legales engrapados con una cubierta azul. En la parte superior, impreso en negrita y tinta negra intransigente, estaba el encabezado del juzgado de lo familiar del Estado. Los demandantes eran Ricardo y Elena Carter. El demandado era yo. Leer la jerga legal densa hizo que mi estómago se revolviera físicamente, el ácido subiendo por mi garganta. Esperaba que impugnaran el fideicomiso irrevocable. El licenciado Vargas me había advertido que probablemente intentarían encontrar una laguna en la escritura de la propiedad o en la transferencia financiera, pero mis padres habían decidido saltarse la disputa de la propiedad e ir directamente a la yugular. Me estaban acusando oficialmente de abuso de personas mayores. Leí la petición línea por línea, mi visión borrosa por la rabia absoluta. La demanda afirmaba que mi abuelo, Arturo Carter, había estado sufriendo un grave deterioro cognitivo y demencia clínica en sus últimos meses. Esta era una mentira espectacular y maliciosa. El cuerpo de mi abuelo le estaba fallando, sí, pero su mente estaba más afilada que el bisturí de un cirujano hasta la mañana en que su corazón dejó de latir. La petición alegaba que yo había utilizado maliciosamente mi papel como su cuidador principal para aislarlo por completo del resto de su amorosa familia. Afirmaba que había interceptado llamadas telefónicas, cerrado las puertas con llave y lavado el cerebro sistemáticamente a un hombre vulnerable, en duelo y moribundo para que firmara un activo inmobiliario multimillonario. Era una obra maestra de la manipulación psicológica. Estaban tomando su propia y profunda negligencia egoísta, sus excusas interminables, sus cenas en el club de campo, sus viajes de negocios, y proyectándolo enteramente sobre mí. Se estaban pintando a sí mismos como los padres desesperados y amorosos a los que se les impidió físicamente ver a su padre moribundo por un nieto codicioso y calculador. Ni siquiera me molesté en cambiarme de ropa. Tiré los documentos en el asiento del pasajero de mi coche y conduje directamente al centro de Guadalajara, al despacho del licenciado Vargas. Prácticamente abrí de una patada su pesada puerta de roble y dejé caer la enorme pila de papeles sobre su impecable escritorio de caoba. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una ira cegadora alimentada por la adrenalina. Quería quemar algo. Marco no se inmutó. Con calma, dejó su pluma, se puso sus gafas de montura metálica y pasó los siguientes 20 minutos leyendo las acusaciones en total silencio. El único sonido en la habitación era el tic-tac del antiguo reloj de pie en la esquina y el sonido de mi respiración agitada. Cuando Marco finalmente levantó la vista, su expresión era completamente ilegible.
Era el rostro de un hombre que había visto lo peor de la naturaleza humana y ya no se sorprendía por ello. Van a por un asesinato de reputación total, Carlos, dijo Marco en voz baja, golpeando los documentos con su dedo índice. Consultaron a un abogado muy agresivo. Saben que el fideicomiso irrevocable en sí mismo es una fortaleza legal. Lo construí de esa manera específicamente para que no pudieran tocar los bienes raíces o la herencia directamente. Así que su única estrategia restante es convencer a una jueza de que el arquitecto de esa fortaleza, tu abuelo, era mentalmente incompetente, y que tú eres un depredador. Quieren pintarte como el villano de Punta Milagro. Quieren hacerte parecer tan repulsivo que la jueza invalide el fideicomiso por indignación moral. ¿Pueden realmente ganar con una historia tan demencial? Pregunté, mi voz tensa y ronca. Marco se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Solo pueden ganar si tú pierdes la compostura. Los tribunales no son solo sobre hechos, Carlos. Son sobre teatro. Son sobre narrativa. Tus padres quieren que entres a esa audiencia pareciendo enojado, inestable y vengativo. Su abogado va a mentir sobre ti directamente en tu cara. Van a decir cosas sobre tu relación con tu abuelo que te harán hervir la sangre. Quieren que explotes. Tienes que sentarte allí como una estatua tallada en hielo. No les prestas tu rostro para su falsa tragedia. ¿Me entiendes? Asentí lentamente. Pasé las siguientes 3 semanas preparándome para la batalla más grande de mi vida. Apenas dormí. Viví de café negro, sándwiches baratos de cafetería y la pura voluntad obstinada de proteger el legado de mi abuelo. Reuní cada recibo, cada correo electrónico, cada registro médico. Cuando finalmente llegó la mañana de la audiencia, el cielo de Jalisco era de un gris plano e implacable. El juzgado era un imponente edificio de granito que olía a abrillantador de limón, papel viejo y café rancio. Llevaba un simple traje azul marino que había comprado en una tienda hace años. No quería parecer rico. Quería parecer exactamente quien era, un joven que había puesto toda su vida, su carrera y su cordura en pausa para hacer lo correcto por las personas que lo criaron. Estaba sentado en la mesa de la defensa junto a Marco, organizando mis carpetas, cuando las pesadas puertas dobles del fondo de la sala se abrieron. Mi familia hizo su entrada. Fue una actuación perfectamente coreografiada y nauseabunda. Mi padre, Ricardo, caminó primero por el pasillo central. Llevaba un traje a medida de color carbón, una corbata de seda y un Rolex. Mantuvo la barbilla alta, proyectando la autoridad absoluta de un alto ejecutivo que había sido terriblemente agraviado por el mundo. Mi madre, Elena, lo seguía de cerca, agarrada a su brazo como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. Llevaba un abrigo de diseñador conservador de color crema. Ya estaba agarrando un pañuelo en su mano cuidada, secándose los ojos completamente secos, totalmente inmersa en su papel de matriarca devastada y con el corazón roto, cuya familia había sido destrozada. Y luego vino Julián, mi hermano menor, el niño de oro, que entró en la sala con una chaqueta elegante y mocasines caros. Miró alrededor de la sala con una leve expresión de molestia, tratando todo este procedimiento legal como si fuera solo un retraso menor e irritante en su camino hacia un concesionario de autos de lujo. Incluso trajeron público. La tía Beatriz entró detrás de ellos y se sentó en la primera fila de la galería. Estaba allí para presenciar mi ejecución pública e informar cada detalle espeluznante a sus amigas del club de campo. Se sentaron en la mesa de los demandantes, al otro lado del pasillo de mí. Ni una sola vez miraron en mi dirección. Estaban completamente aislados por su propia arrogancia. Genuinamente creían que su riqueza, su estatus social y su abogado agresivo y de alto precio, un tipo hábil llamado licenciado Bravo, me arrollarían en menos de una hora. La jueza Elena Soto entró en la sala y el alguacil llamó al orden. La jueza Soto era una mujer de unos 60 años con un comportamiento sensato, ojos grises agudos y un rostro que parecía tener cero paciencia para la manipulación disfrazada de preocupación. El licenciado Bravo se levantó, se abrochó la chaqueta de su caro traje y se acercó al podio para pronunciar su declaración de apertura. Fue una clase magistral de manipulación emocional. Su señoría, comenzó Bravo, proyectando un tono profundo y solemne que resonó en las paredes revestidas de madera. Estamos aquí hoy para rectificar una injusticia profunda y trágica.
Ricardo y Elena Carter son miembros respetados y rectos de esta comunidad. Han pasado toda su vida proveyendo para su familia, construyendo un legado y planificando para el futuro. Pero en los últimos y agonizantes meses de la vida de Arturo Carter, cuando estaba frágil, profundamente confundido y de luto por la pérdida de su amada esposa, fue sistemáticamente aislado por la misma persona encargada de su cuidado. Bravo me señaló con un dedo acusador y teatral. El demandado, Carlos Carter, se aprovechó cruelmente de la vulnerabilidad de un hombre moribundo. Mientras mis clientes trabajaban incansablemente para gestionar sus negocios y mantener a esta familia económicamente, el demandado los excluyó. Cambió las cerraduras. Se negó a dejarles hablar con su padre. Envenenó la mente de Arturo Carter contra su propia carne y sangre. Y en la oscuridad, sin ninguna supervisión familiar, orquestó el robo de un hogar familiar generacional para enriquecerse, destruyendo la armonía familiar en el proceso. Armonía familiar. Miré la carpeta legal que descansaba en mi regazo, clavando mis uñas tan profundamente en mis palmas que sangraron, haciendo todo lo que estaba en mi poder físico para no gritar. Bravo continuó durante otros 20 minutos, pintándome como un nieto manipulador, de sangre fría y buscador de oro que esencialmente había mantenido a un anciano como rehén. Cuando finalmente concluyó y se sentó, mi madre sollozó audiblemente y mi padre le puso una mano muy visible y reconfortante en el hombro. Pensaron que habían ganado. Pensaron que habían preparado con éxito el escenario y ganado la simpatía de la jueza. Pero no se dieron cuenta de que acababan de entrar ciegamente en una trampa, y que el licenciado Vargas estaba a punto de desmantelar sistemáticamente toda su realidad. Pensé que lo peor había pasado. Estaba increíblemente equivocado. Cuando fue el turno de Marco de hablar, no se apresuró. Se levantó lentamente, ignoró la tensión teatral en la sala y se acercó al podio sin llevar nada más que un único archivo perfectamente organizado. No levantó la voz. No señaló con el dedo. Su señoría, comenzó Marco, su voz tranquila, plana y rebosante de autoridad. Los demandantes les han contado una historia muy convincente, muy trágica hoy. Pero los tribunales de justicia no operan con historias. Operan con pruebas. Y el extenso registro documental en este caso cuenta una verdad completamente diferente e innegable. Marco siempre comenzaba con fechas. Llevó al tribunal a través de la cronología exacta y agotadora de la demencia de mi abuela, su fallecimiento y el posterior deterioro físico de mi abuelo. No habló de mis sentimientos. Habló de mis acciones. Presentó cientos de páginas de pruebas físicas directamente al secretario. Presento la prueba de la defensa, declaró Marco. Estos son los registros de la farmacia que abarcan 3 años. Cada recogida de medicamentos firmada por el demandado, Carlos Carter. Presento la prueba de la defensa B, los recibos de la despensa, las facturas de mantenimiento de la propiedad, las facturas de la luz, todo pagado desde la cuenta corriente personal del demandado mientras era un estudiante de posgrado que vivía con un estipendio exiguo. Marco se giró ligeramente para mirar a mis padres. Los demandantes afirman que el demandado aisló a Arturo Carter. Sin embargo, tengo aquí los registros oficiales de visitas mantenidos por la Agencia Independiente de Atención Médica Domiciliaria. Durante un periodo de 18 meses cruciales, Ricardo Carter visitó esta casa exactamente 4 veces. Elena Carter la visitó 2 veces. Julián Carter la visitó 1 vez, por un total de 15 minutos. Carlos Carter estuvo físicamente presente casi todos los días. Mi padre se movió incómodo en su pesada silla de madera. Elena dejó de secarse los ojos inmediatamente y miró fijamente la mesa. Luego, Marco llamó a su primera y única testigo en vivo, Sara, la enfermera registrada de atención domiciliaria que me había ayudado en los últimos meses. Subió al estrado de los testigos con su pulcro uniforme, luciendo increíblemente nerviosa pero ferozmente decidida. Bajo juramento, Sara destruyó sistemáticamente el núcleo de su demanda. ¿Puede describir el estado mental de Arturo Carter en sus últimos meses?, preguntó Marco suavemente. El señor Carter estaba completamente lúcido, testificó Sara, su voz cada vez más fuerte. Su cuerpo estaba fallando, pero su mente estaba perfectamente clara. Manejaba su propia chequera. Leía el periódico cada mañana. Participaba en discusiones complejas sobre política. El demandado,
Carlos Carter restringió alguna vez las visitas de la familia. Sara negó con la cabeza enfáticamente. Absolutamente no. De hecho, Carlos rogaba con frecuencia a sus padres que vinieran. El señor Carter estaba profundamente dolido por la constante ausencia de su hijo. Me dijo en múltiples ocasiones que Carlos era la única persona en el mundo en la que confiaba. Sabía exactamente lo que su nieto estaba haciendo. El licenciado Bravo se levantó para el contrainterrogatorio, tratando de intimidarla agresivamente, exigiendo saber si yo le estaba pagando para asegurarse una parte de la herencia. Sara lo miró con furia y se mantuvo firme. Los cimientos de su demanda se estaban desmoronando ante sus ojos, pero Marco apenas estaba comenzando. Se dirigió a la jueza Soto y solicitó formalmente admitir pruebas de audio. Era el archivo digital de la memoria USB que había guardado en la caja fuerte. Bravo se opuso de inmediato, alegando que era un rumor, pero la jueza Soto lo desestimó, señalando la relevancia directa con el estado mental del difunto en el momento en que se formó el fideicomiso. La sala se quedó en un silencio completo y espeluznante mientras Marco le daba al play en su portátil. La voz clara e inconfundible de mi abuelo resonó en las paredes. Estoy haciendo esta grabación por mi propia voluntad, en mi sano juicio. Sé exactamente lo que estoy haciendo, la voz de mi abuelo sonó fuerte y desafiante. Estoy transfiriendo mi casa y mis activos a un fideicomiso irrevocable para mi nieto Carlos. Hago esto porque sé que mi hijo Ricardo ve este legado familiar simplemente como un activo financiero para ser liquidado. Estoy protegiendo esta casa de personas que la ven como dinero. Elijo al nieto que se quedó cuando la agonía se volvió difícil. Quiero que Carlos tenga la casa. El silencio en la sala era absoluto. Mi madre miraba al frente, su rostro completamente desprovisto de color. Julián se había encogido en su costosa chaqueta, mirando sus zapatos. Si la audiencia hubiera terminado ahí mismo, la victoria habría sido total. Habíamos demostrado competencia. Habíamos demostrado intención. Pero el licenciado Vargas era un cirujano, y estaba listo para extirpar el tumor por completo. Estaba a punto de exponer la verdadera razón por la que existía esta demanda. Su señoría, dijo Marco, girando suavemente hacia la siguiente fase del ataque. Los demandantes han afirmado repetidamente que actúan por una profunda preocupación por el legado familiar y el deseo de asegurar un hogar futuro para su hijo menor, Julián Carter. Presento al tribunal la prueba de la defensa de... Marco entregó un documento impreso al secretario, quien se lo entregó a la jueza y luego una copia a Bravo. Era el correo electrónico filtrado, el que Julián me había reenviado estúpidamente por accidente. Esta es una correspondencia por correo electrónico de Julián Carter a una organizadora de bodas de lujo y a un concesionario de autos exóticos, fechada hace solo 3 semanas, leyó Marco en voz alta, su voz resonando en la silenciosa sala. En ella, discute el cronograma para desalojar a su hermano. Cito, necesitamos sacar a Carlos para el día 15 si ponemos la propiedad a la venta para la primavera. El dinero de la venta cubrirá el pago inicial del Ferrari y el lugar de la boda en Europa. ¿Fin de la cita? Julián literalmente se atragantó con su propia saliva. Se puso de un rojo violentamente brillante. La jueza Soto miró por encima de sus gafas de leer, fulminando con la mirada la mesa de los demandantes con una expresión de puro y absoluto disgusto. Pero el golpe final y fatal estaba reservado para mi padre. Marco solicitó llamar a Ricardo Carter al estrado como testigo hostil. Bravo se opuso frenéticamente, entrando en pánico, pero Ricardo, impulsado por su ego masivo y frágil y una negativa absoluta a parecer débil en público, exigió testificar. Pensó que podría ser más listo que un abogado de pueblo. Ricardo prestó juramento y se sentó en el estrado, agarrando la barandilla de madera, mirando a Marco con puro odio. Marco paseaba lentamente de un lado a otro. Señor Carter, usted ha declarado bajo pena de perjurio que su única motivación para impugnar este fideicomiso es proteger el legado de su padre y prevenir la mala gestión financiera. ¿Es eso correcto? Sí, espetó Ricardo, con la mandíbula apretada. Mi nieto, Carlos, manipuló a un anciano enfermo y en duelo. Ya veo, dijo Marco suavemente, deteniéndose justo frente al estrado. Señor Carter, ¿está familiarizado con el concepto legal de coacción financiera? Los ojos de Ricardo se entrecerraron. Soy un hombre de negocios exitoso.
Dirijo una firma de consultoría de inversiones. No sé qué está insinuando. No estoy insinuando nada, dijo Marco, su voz volviéndose de acero frío. Le pregunto si su firma de consultoría de inversiones perdió recientemente su línea principal de crédito comercial. Le pregunto si el Porsche 911 del año que condujo hoy a este juzgado tiene actualmente 3 meses de atraso en los pagos, con una orden de embargo activa en el banco. Le pregunto si sus deudas personales, apalancando su propia casa, actualmente superan los 40 millones de pesos. Bravo se levantó de un salto, derribando su silla, gritando, «¡Objeción! Impertinente! Esto es una invasión escandalosa de la privacidad». Va directamente al motivo, su señoría, replicó Marco, su voz finalmente elevándose para dominar la sala. El demandante afirma que el demandado actuó por codicia. Estamos estableciendo que el demandante fabricó toda esta demanda fraudulenta porque se enfrenta a una bancarrota inminente, y requiere desesperadamente la venta forzada del principal activo inmobiliario del fideicomiso para sobrevivir. Denegada, dijo la jueza Soto bruscamente, golpeando su mazo una vez. Responda la pregunta, señor Carter. Ricardo parecía completamente atrapado. Miró a su abogado, que negaba con la cabeza. Miró a mi madre, que ahora temblaba de terror real y no guionizado, con las manos cubriéndose la boca. Y luego me miró a mí por una fracción de segundo. Vi el pánico crudo y desesperado de un hombre cuya vida falsa y glamorosa se estaba derrumbando en público. Su ego simplemente no pudo soportar la humillación. Su cerebro hizo cortocircuito. Explotó. «Toda familia tiene presiones financieras», gritó Ricardo, su rostro volviéndose de un púrpura moteado de ira, sus manos agarrando los bordes del estrado con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Construí una vida para esta familia. Solo necesitaba que él dejara de ser tan malditamente egoísta por 5 minutos y firmara los papeles, para que el dinero pudiera salvarnos. Si tan solo hubiera firmado la renuncia, la venta de la casa lo habría estabilizado todo. Es la casa de mi padre. Es mi derecho como su hijo». La sala quedó en silencio sepulcral. Se podría haber oído caer un alfiler sobre la alfombra. Ricardo se congeló, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de salir violentamente de su propia boca. Acababa de confesar bajo juramento, en el registro oficial del tribunal, que toda la demanda era una farsa completa. No le importaba el abuso de personas mayores. No le importaba el estado mental de mi abuelo. Solo necesitaba robar la casa, desalojar a su propio hijo y vender la historia de su familia para pagar sus propias deudas masivas y humillantes. Me acababa de entregar la espada, y ni siquiera tuve que blandirla. La jueza Elena Soto no perdió tiempo en deliberar. Cuando se inclinó hacia adelante para emitir su fallo, el aire en la sala se sentía tan delgado que apenas podía respirar. Su voz era precisa, fría y absolutamente despiadada. La petición presentada por los demandantes es denegada en su totalidad, anunció la jueza Soto, con la mirada fija por completo en mi padre. Ratificó formalmente el fideicomiso irrevocable, reconociéndome legalmente como el único fideicomisario legítimo, con autoridad absoluta e incuestionable sobre la propiedad, las cuentas financieras y toda la herencia. Señaló explícitamente para el registro oficial del tribunal que no había absolutamente ninguna evidencia creíble de influencia indebida o abuso de personas mayores. De hecho, declaró, mirándome con un breve asentimiento de respeto, la evidencia documental presentada hoy demuestra abrumadoramente que el demandado, Carlos Carter, proporcionó un cuidado excepcional y desinteresado a sus abuelos, cuando nadie más en esta familia pudo molestarse en aparecer. Pero no se detuvo ahí. Furiosa por la flagrante manipulación de su sala y el desperdicio del tiempo del tribunal para una apropiación maliciosa de dinero, la jueza Soto hizo caer el martillo. La conducta de los demandantes en este asunto es reprensible, continuó. Sancionó oficialmente a mis padres, ordenándoles pagar el 80% de mis honorarios legales. Y a petición silenciosa del licenciado Vargas, concedió una orden de restricción civil integral de 2 años. Mis padres y mi hermano tenían legalmente prohibido poner un pie en mi propiedad, acercarse a menos de 150 metros de mí o contactarme fuera de los canales legales oficiales y monitoreados. Si intentaban aparecer en mi puerta de nuevo, serían arrestados. El pesado mazo de madera golpeó contra el bloque de sonido como un disparo. Se acabó.
La guerra había terminado oficialmente. Me levanté, estrechando la mano de Marco, sintiéndome más ligero que el aire. Salimos juntos de la sala. En el amplio pasillo de mármol de afuera, las secuelas eran una escena de devastación patética total para la familia Carter. Mi madre, Elena, estaba derrumbada contra la pared, sollozando incontrolablemente. Esta vez eran lágrimas de verdad. No solo lloraba porque había perdido la casa multimillonaria. Lloraba porque la tía Beatriz acababa de salir corriendo de la sala con el teléfono en la mano. La reputación social impecable y cuidadosamente cultivada de mi madre estaba muerta. La verdad absoluta de su bancarrota y su crueldad se extendería por sus círculos de élite del club de campo como un reguero de pólvora para la hora de la cena. Ricardo salió por las puertas dobles con aspecto hueco, mirando fijamente al suelo. Parecía 10 años mayor. Se dio cuenta de que su sentencia de muerte financiera acababa de quedar sellada en un registro público. Elena me vio caminar hacia los ascensores. Se separó de su abogado, dio un paso desesperado hacia mí y extendió su mano temblorosa. Carlos, por favor, todavía eres nuestro hijo. Somos familia. Podemos resolver esto sin los tribunales. Por favor. No me detuve. No disminuí la velocidad. No rompí mi paso. La miré directamente a los ojos, le di exactamente el mismo asentimiento silencioso y despectivo que le había dado en la cocina la noche que intentaron desalojarme, y entré en el ascensor. Mientras las puertas de acero inoxidable se cerraban, cortando la visión de ella tratando de alcanzarme, corté el cordón emocional para siempre. El karma, como aprendí rápidamente, se mueve increíblemente rápido cuando los cimientos de la vida de una persona se construyen enteramente sobre mentiras, deudas y vanidad. En un mes, las fichas de dominó cayeron exactamente como Marco había predicho. La prometida de alta sociedad de Julián, Victoria, canceló abruptamente su boda. En el momento en que el chisme llegó a su familia de que Julián no iba a heredar una enorme propiedad costera, no tenía un fondo fiduciario y ciertamente no se compraría un Ferrari, su profundo e incondicional amor se evaporó milagrosamente. Julián se vio obligado a mudarse a un departamento barato y estrecho, ahogado en sus propias deudas de tarjetas de crédito por el lujoso estilo de vida que había fingido solo para mantenerla a su lado. En cuanto a mi padre, su humillación pública fue absoluta y cinematográfica. 2 semanas después del juicio, mientras almorzaba en su preciado club de campo, tratando de fingir que todo estaba bien, una enorme grúa entró directamente en el círculo de ballet parking a plena luz del día, frente a todos sus acaudalados compañeros, amigos de golf y socios comerciales. El hombre del embargo enganchó su Porsche 911 del año alquilado y se lo llevó. Fue humillado públicamente, expuesto como un completo fraude. Unos días después de que se llevaran el coche, se le pidió silenciosa pero firmemente que renunciara a su puesto en la junta de la Asociación de Colonos y en los comités de caridad locales. Su firma de consultoría de inversiones se declaró en bancarrota. Poco después, perdieron su gran casa suburbana por ejecución hipotecaria. Mis padres habían intentado destruir mi vida para salvar su imagen y sus cuentas bancarias. En cambio, me habían entregado el mazo, y yo simplemente me había hecho a un lado y les había dejado blandirlo salvajemente contra su propia casa de cristal. Pensé que me sentiría culpable. Pensé que podría sentirme mal por ellos. No fue así. Era libre. Conduje de vuelta a Punta Milagro en una tranquila tarde de jueves. El cielo finalmente se había despejado después de semanas de lluvia gris, y el sol del atardecer se reflejaba brillantemente en el océano, proyectando una cálida y brillante luz dorada sobre la sinuosa carretera costera. Bajé las ventanillas y dejé que el aire salado y helado llenara el coche. Cuando finalmente entré en el largo camino de grava, la casona de cantera se veía exactamente igual. No parecía un premio masivo ganado en una amarga y sangrienta guerra legal. No parecía un trofeo. Simplemente se veía firme, segura. Los profundos alféizares, la barandilla de madera desgastada del portal, los antiguos pinos meciéndose suavemente con el viento que venía del agua. Todos seguían allí, esperándome, resistiendo el paso del tiempo. Subí los escalones, abrí la pesada puerta principal de roble y entré. El silencio en el pasillo ya no era pesado ni opresivo. No era el silencio aterrador de esperar a que una persona enferma dejara de respirar.
Y no era el silencio tenso de esperar el ataque de una familia hostil. Era un silencio limpio y sanador. No tenía que prepararme para una discusión. No tenía que escuchar el sonido de los pasos arrogantes de mi padre recorriendo los suelos, o la risa burlona de Julián resonando desde la sala de estar. Entré en la cocina, puse la tetera de cobre en la estufa y alcancé el armario superior. Mis dedos rozaron las costosas copas de cristal intactas que mi madre había comprado años atrás para presumir ante sus amigas, y agarré la vieja y pesada taza de cerámica que mi abuelo usaba cada mañana, la del borde azul descolorido y el pequeño desconchado cerca del asa. Preparé una taza de té negro fuerte y salí al portal trasero. Me senté en la silla de madera Adirondack justo cuando la luz de la hora dorada golpeaba las tablas del suelo, calentando la madera. Desde allí, podía ver el mar, la costa rocosa y el borde del extenso jardín que mi abuela había amado tan ferozmente, incluso mucho después de haber olvidado los nombres de las flores que había plantado con sus propias manos. Me recliné y respiré. Pensé que sentiría una ruidosa y resplandeciente sensación de triunfo, una victoria estruendosa, un deseo de gritar al viento que había ganado. Pero no fue así. Lo que sentí fue una calma increíblemente profunda. La presión aplastante en mi pecho, un terrible peso que había llevado durante más de 3 años de enfermedad, duelo y traición, finalmente había sido liberado. No salvé esta casa porque fuera más despiadado que mi padre. No la salvé porque fuera más listo que Julián o un mejor manipulador que mi madre. La salvé porque me quedé cuando quedarse era lo más difícil del mundo. Me quedé cuando las noticias del médico no eran más que una cuenta atrás repetitiva y deprimente hacia el final de una vida. Me quedé cuando había que ordenar las facturas médicas, cuando había que subir las pesadas compras por las escaleras, y cuando las noches se sentían agonizantemente largas, oscuras y solitarias. Me quedé cuando no había absolutamente nada glamoroso en ello, nada rentable, y absolutamente ningún público alrededor para aplaudirme. Y al final, esa devoción silenciosa importó más que la arrogancia de mi padre, más que el derecho salvaje de mi hermano, y mucho más que el puro accidente biológico de la sangre compartida. Esa es la lección definitiva que me enseñó este viaje brutal y agotador. La sangre puede emparentar a las personas. Una prueba de ADN puede demostrar que compartes genética. Pero la sangre no convierte automáticamente a las personas en seres amorosos, seguros o dignos de tu confianza. La verdadera familia nunca se define por quien derriba la puerta y exige acceso cuando algo de repente se vuelve financieramente valioso. La verdadera familia se define por quien permanece presente en las trincheras contigo cuando la vida se vuelve difícil, inconveniente y terriblemente poco fotogénica. Aprendí por las malas que el amor sin límites firmes siempre será explotado por personas tóxicas. La amabilidad sin una documentación meticulosa puede ser, y será, reescrita por los narcisistas para hacerte parecer el villano. Y la lealtad sin respeto por uno mismo es solo una jaula que te construyes. Protegerte de tus propios padres no te hace cruel. Negarte a entregar lo que construiste, preservaste y cuidaste no te hace egoísta, sin importar cuán fuerte griten, lloren y se hagan las víctimas ante el resto del mundo. A veces, lo más responsable y amoroso que una persona puede hacer es poner una profunda compasión en una mano, y pruebas legales frías, duras e innegables en la otra. Me senté en ese portal, un hombre de 28 años que había perdido legal y emocionalmente a toda su familia biológica, y me di cuenta de algo profundo. Estaba solo. Sí, probablemente pasaría las fiestas solo por un tiempo. Pero por primera vez en toda mi vida, estar solo no se sentía como abandono. Se sentía como una libertad absoluta y hermosa. Tenía mi hogar. Tenía mi paz. Y nadie podría volver a quitármela nunca más. Si alguna vez alguien ha usado la palabra, familia, culpa, u obligación tóxica, para intentar sacarte de lo que es tuyo por derecho, o para hacerte sentir increíblemente pequeño para que ellos puedan sentirse grandes, realmente espero que mi historia te sirva como un recordatorio. Tu silencio ante su abuso no tiene por qué significar rendición. Y tu amabilidad nunca requiere la autotraición. Tienes permitido defenderte. Tienes permitido guardar los recibos. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea dura en la arena, o incluso alejarte por completo para proteger tu propia paz y tu propia cordura? Comparte tu historia en los comentarios a continuación.
Leo cada uno de ellos y realmente creo que obtenemos fuerza al escuchar las historias de supervivencia de los demás. Y no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte el próximo viaje. Mantente fuerte. Protege tu paz a toda costa, y nos vemos en la próxima historia.